Shalom, shalom a todos, un abrazo enorme. Estamos súper contentos de poder compartir con ustedes una vez más este programa, este espacio, el cual lo dedicamos con todo amor, con toda emoción, sabiendo que el expandir el conocimiento de los misterios divinos del cielo nos traen alegría, nos traen felicidad. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que llevemos la secuencia de todos los temas que hemos venido compartiendo con cada uno de ustedes y puedan darle seguir a la página que tenemos y también al canal en YouTube para que puedan recibir cada vez que subamos un video. Lo estamos haciendo de forma semanal, un video, y también lo estamos compartiendo a través de las redes sociales, a través de la página de la radio La Original y a través de la frecuencia FM de esta emisora. Así es que estamos más que alegres y agradecidos con Hashem por darnos esta oportunidad de poder entrar hasta su hogar, de poder estar allí desde su teléfono. Y bueno, como hemos estado llevando una secuencia de estudio, hoy tenemos un tema súper importante que yo creo que los jóvenes deberían de subirle el volumen, porque es tan necesario que podamos entender por qué muchas veces se nos dificulta poder encontrar a esa persona ideal, y cuando logramos encontrar a esa pareja, a esa persona que va a compartir nuestras vidas, con el que vamos a llegar a la vejez, y que no haya divorcio, que no haya problemas tan fuertes como hoy día lo vemos en la mayoría de los casos de matrimonios, donde aparentemente no hay una conexión real y que solamente parece algo ficticio, y al pasar poco tiempo se desunen. Y en algunos casos también hemos visto de matrimonios que se unen, que son felices, sin embargo hay algo que los aqueja y es el no poder tener hijos. Este programa es para usted y vamos a analizar desde la perspectiva bíblica, desde la Torá, que es el manual de instrucciones, qué es lo que ocurre, qué es lo que debemos de hacer para que la bendición de Dios, que también es representado a través de un matrimonio feliz y es representado a través de tener hijos que realmente emanen esa bendición de Hashem, que no se conviertan en una carga. Realmente los hijos son una bendición, y no solamente estoy hablando de hijos biológicos, estoy hablando de hijos que tienen que ver con nuestros proyectos, con nuestras metas, que son hijos también. Por eso Hashem dijo en su palabra: reproduzcanse. No se refería solamente a los hijos físicos que nosotros podemos tener, sino también a cada uno de nuestros planes, proyectos, que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Así es que vamos a estudiar hoy un tema interesante, que es la porción número 6 del estudio anual de la Torá. Hay muchísimos temas y por eso es que cada vez que nos unimos en esta conexión con cada uno de ustedes, bueno, surgen tantas cosas, porque la palabra, la emet, que el Señor nos ha dejado, emet quiere decir verdad, y la palabra dice que la verdad nos hace libre. Eso es lo que dijo Yeshua. ¿Y qué verdad? ¿A qué verdad se refería? Se refería a la verdad escrita, que no tiene ninguna alteración, que debe ser tal cual es, y es la verdad del conocimiento escrito en su Torah. Así es que hoy vamos a estudiar la porción número 6, que se llama Toledot, que quiere decir en hebreo historia o generación. Y nuestro contenido del tema de hoy está basado en el libro de Bereshit. Bereshit es lo que ustedes conocen como Génesis. Génesis capítulo 25 hasta el capítulo 28, versículo 9, y estamos estudiando la vida de Abraham. Hemos venido estudiando cómo el Señor lo sacó de la tierra de sus padres, lo llevó a que se cambiase el nombre, luego lo llevó a que se hiciese la circuncisión, el primer hombre que se circuncidó según la Biblia, y luego vemos que también su esposa Sara recibe una instrucción de parte de Hashem y le es cambiada
cambiado el nombre, y luego que se le cambia el nombre da un salto cuántico y pueden ellos tener hijos, porque antes no podían por un decreto, ¿verdad?, que había astral, y que ellos no podían tener hijos. Pero cuando se cambia la frecuencia, se cambia la polaridad, perdón, y cuando se cambia todo esto, ¿qué pasa? De que ellos empiezan a ser fructíferos. Y luego vemos la muerte de Sara. La semana pasada estudiamos cuál es la honra que se le debe de dar a los difuntos, de qué forma nosotros bíblicamente, sin caer en idolatría, podemos nosotros honrar a nuestros padres o a toda persona que haya sido de forma directamente con nosotros parte de nuestra vida y que han fallecido más en estos últimos tiempos, que hemos visto tantas muertes. ¿De qué forma podemos honrar a los muertos sin caer en idolatría? Ese fue el tema pasado. Usted lo puede buscar en nuestra página o en el canal de YouTube. Ahí ustedes pueden ver todos los temas que hemos venido compartiendo. Y hoy vamos a estudiar la vida de Isaac. Al morir su madre, Sara, él tiene 37 años, 3 años después, él le buscan una esposa, pero el siervo que va en busca de la esposa de Isaac, sabemos que le puso señales al Señor para encontrar a la mujer ideal. Y aquí está el tema perfecto para compartir con nuestros jóvenes y para compartir con todos aquellos que en este momento han tenido ciertas dificultades para poder encontrar a su alma gemela, para poder encontrar a esa persona ideal, a la persona correcta con el cual pase el resto de su vida. Sabemos que esta situación de poder encontrar a la persona real que Dios ha dejado para nosotros a veces se nos dificulta, porque también entra ahí en juego esa parte negativa de los espíritus también, que operan de esta manera para que la gente no sea feliz, pero no lo hace de forma directa, como decir alejar a esa persona. Por eso es tan importante poder entender la Biblia desde la perspectiva, desde sus raíces, para que nosotros podamos tener una comprensión total de todas las cosas que nos ocurren a diario y ver en qué parte nosotros estamos fallando, y así poder corregir nuestros errores y poder alcanzar cada una de nuestras metas, nuestros sueños, que son también el sueño de Dios, porque Él dice en Jeremías: yo tengo pensamientos de bien para ustedes, para que alcancen el propósito que ustedes desean, que ustedes anhelan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta parte? Miramos que una de las acentuaciones bonitas en esta porción de la Torá es que cuando el siervo Eleazar va y busca a la persona correcta, él le pone señales, y vemos de que todas las mujeres que estaban ahí no hicieron lo que hizo Rivka, o Rebeca como le conocemos. Ella hizo un gesto de bondad, que era una señal que le había puesto el siervo de Abraham para escoger a la persona ideal, que se convirtiese ahora en otra de las matriarcas que habla la Torá, del cual venimos todos nosotros, de ese linaje, de ese ADN de Abraham. Entonces miramos de que la señal que él pone es una señal de bondad. Lo primero que debemos de pensar, esta es una gran lección para todas las mujeres. Siempre hemos escuchado, conocido muchas personas que le piden un esposo y ponen el ideal, ¿verdad? Ponen: quiero que sea así, quiero que sea acá, acá, acá. Pero la pregunta del millón, o la pregunta clave que nosotros debemos de hacernos para poder saber si merecemos a esa persona. A veces ponemos a una persona súper linda, súper preciosa, que ame a Dios, que sea una persona buena, que sea generosa, que no sea celosa, etcétera, etcétera. Queremos tantas bondades, tantos requisitos para esa persona, pero no nos preguntamos si realmente usted está llenando el requisito para poder lograr tener un hombre o una mujer con esas características que usted tiene. Y aquí está una de las claves. Para poder nosotros encontrar a la persona correcta,
para poder lograr tener hijos, para poder hacer que Dios se revele a nosotros a través de encontrar a esa persona ideal, nosotros debemos de haber alcanzado méritos. Es necesario tener méritos. Es necesario tener ciertas características. Ahora usted me va a decir, pero hay un montón de gente que se ha casado. Es correcto, se han casado pero han fracasado, se han casado pero no son felices, se han casado con la persona incorrecta, se han casado con el esposo o la esposa de otra persona y por eso son infelices. Entonces, por eso es que miramos tanta ola de divorcios en este tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos logrado llegar a ese mérito para poder lograr alcanzar. Una de las cosas importantes que debemos de tener y que la Biblia lo refleja y lo acentúa es que Rebeca y todas las mujeres de los patriarcas eran vírgenes. Entonces, una de las cosas que hace que la persona ideal que estaba destinado para nosotros se aleje o que nos cueste lograr encontrarlo es la promiscuidad sexual. Y por eso es tan importante el cuidarnos, el que las mujeres, el que los hombres se cuiden sexualmente, que no estén probando y que no estén haciendo y deshaciendo con su sexualidad, porque esto va a alejar a tu alma, a la persona que Dios creó para ti. Ese es uno de los puntos. Pero otro también es que cuando nosotros tenemos características negativas, usted no puede, es que es una ley, usted no puede pedir sin antes haber dado. ¿Qué significa esto? Que la soltería muchas veces está relacionado con actitudes negativas que el ser humano, que la persona puede tener. Muchas veces, por eso es importante que usted se haga una autoevaluación, si usted merece esa persona que usted está diciéndole al Señor, Padre, yo quiero que... No se trata de pedir. Hay personas que han pasado años pidiéndole al Señor un esposo o una esposa. Imagínese lo que dice Proverbios, el que haya esposa, haya el bien. Lo que vemos hoy día es que hay personas que tienen esposas, o sea, que han firmado un documento, pero que no son esposas realmente porque no han hallado el bien, lo que han hallado es el mal. Ahora, lo que tú has encontrado como esposo o esposa es el resultado de lo que tú has sembrado. Tú habías vibrado en la misma frecuencia y atraíste en tu vida la persona en la que tú atraíste a tu vida, porque tú también eres parte de esa misma frecuencia, de esa misma sintonía. Por eso es que las cosas buenas atraen cosas buenas y lo negativo obviamente va a traer cosas negativas a nuestras vidas. Esta es una ley como se conoce en la Biblia, la ley de la siembra y de la cosecha. No podemos nosotros pretender alcanzar algo o pedir algo si antes no tenemos ese balance perfecto que dejó escrito el Señor en su palabra. El balance perfecto es dar y recibir y no recibir antes de dar. No podemos nosotros pedir algo que no hemos dado. Entonces Rivka llenó el requisito de encontrarse con su alma hermana, con su alma gemela, con la persona ideal, con su costilla correcta, porque ella era una persona bondadosa. No solamente le dio agua al siervo de Abraham, sino que también a los camellos. Se portó tan generosa. Entonces, una de las características que es un gran mérito y es uno de los méritos más grandes que nosotros podemos hacer, ¿sabe qué? Hasta usted puede lograr salvar su vida del peligro de muerte cuando usted es una persona bondadosa, cuando usted es una persona misericordiosa. Imagínese
imagínense. Y por eso es que a veces nosotros decimos, pero ¿qué hizo este para lograr tener un esposo o una esposa como este? Es porque ha hecho muchos méritos que tal vez nosotros lo miramos como algo tonto, como algo no importante, pero que para Dios, por eso dice que Él pesa los corazones y Él ve realmente si merece o no a esa persona. Cuidarse sexualmente atrae a la persona ideal a tu vida y lo contrario lo aleja. Cuando eres una persona bondadosa, cuando eres una persona amorosa, cuando tienes afecto a tu prójimo, cuando amas a tu prójimo, entonces se activa esa ley de la siembra y la cosecha y eso atrae a esa persona ideal. Así es que lo que necesitamos ahora no solamente es pedir tiene que ser añadirle al pedirle al Señor, hacer tus oraciones, hacer todo lo que tengas que hacer espiritualmente hablando, pero eso te tiene que llevar a una acción y yo te aseguro que Dios te va a llevar a alcanzar a esa persona ideal porque te lo mereces, porque te has llenado esos méritos, porque te lo mereces. Ahora, si tú eres una persona bondadosa, eres una persona misericordiosa, y eres una persona muy espiritual, te has cuidado en tu sexualidad, te has guardado pura o puro delante del Señor y delante de la persona que tú anhelas tener y sin embargo se te ha dificultado, entonces significa que hay un oponente ahí, hay una cuestión espiritual del oponente, entonces hay que hacer una liberación en este caso. Por eso es que mire, esto es una maravilla poder estudiar su palabra porque tenemos todo el armamento aquí en la palabra, en su Biblia. Ahí está todo escrito, pero debemos de chequear bien, debemos de analizarlo, escudriñarlo para saber en qué momento vamos a utilizar cada una de los armamentos, de la armadura que el Señor ha dejado para nosotros. Entonces, hablando de esto, por ejemplo, hay sentimientos que personas sienten en sus corazones que son enemigos de ustedes, que son enemigos nuestros. Esos sentimientos alejan poder lograr tener hijos, alejan poder encontrarnos con esa persona que va a quedarse con nosotros el resto de nuestras vidas y con el cual vamos a ser felices para siempre. Realmente existen los matrimonios felices, que no son para todo mundo, claro, porque esto se trata de ser pesados, esto se trata de alcanzar méritos. La salvación es gratis, pero de ahí todas las demás cosas hay que trabajar. Por eso es que hay que dejar la pereza, hay que dejar muchas cosas y trabajar espiritualmente. Y cuando les hablo de un trabajo espiritual, les hablo de un accionar, de actitudes, de cómo reaccionamos ante la vida, ante situaciones difíciles. ¿Cuál es mi reacción cuando estoy muy molesto por algo? ¿Cuál es mi actitud ante mi jefe, ante mis súbditos, ante mi familia, ante mis padres, ante mis hermanos, ante mis vecinos? ¿Cuál es mi actitud? Eso es lo que revela realmente la verdadera espiritualidad de cada persona. No se trata de andar falda larga, de andar sin pintura o de no maquillarse. No se trata absoluto. Eso es solamente digamos, es una máscara, pero realmente la espiritualidad verdadera tiene que ver con acciones concretas que nosotros hagamos. Entonces, hay sentimientos, por ejemplo, hay muchas personas que son muy religiosas y hay otras que no son tan religiosas, hay unos que se congregan en una iglesia, otras no, pero cualquiera que sea el caso suyo, mire si usted tiene estos sentimientos. Estos sentimientos que yo le voy a decir nos llevan a tener acciones negativas y esos sentimientos nos llevan a no alcanzar, no nos permite alcanzar las metas
y los objetivos que nosotros podamos realmente desear en nuestra vida. Deseamos muchas cosas, pero no todas nos llegan porque tenemos malos sentimientos, tenemos una vibración muy baja, tenemos sentimientos muy negativos, sentimientos muy oscuros, así como si usted lo entiende de esa manera. Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos que son enemigos de nosotros, que son enemigos de usted mismo? Son la arrogancia, el orgullo. Dice Proverbios capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Otro sentimiento enemigo es la flojera, o sea, la pereza, que todo lo dejamos para después, todo, y se nos pasa el tiempo, no accionamos, queremos que Dios haga todo, cuando Él nos dio toda la capacidad de crear. Tenemos capacidad de crear, de cambiar nuestro destino, de ser personas creadoras. Esta boca que el Señor nos lo dio para crear. Nuestra mente, Dios nos dio la capacidad de visualizar y nos dio los órganos genitales que también crean espíritus y crean personas. Tenemos toda la capacidad, por eso es que es tan importante el tema de la sexualidad, que se debería de abordar desde una perspectiva muy elevada para saber realmente el potencial que cada ser humano, especialmente los varones, en este caso de la sexualidad, tienen y que tienen la capacidad de poder hacer que bajen bendiciones o maldiciones a su vida. Entonces, el individualismo, el sentirse absoluto, también es un sentimiento muy negativo, y hoy día miramos mucha campaña hablando sobre este tema, de que seamos personas individuales, de que no importa que seamos solos, de que somos autosuficientes. Eso no es bíblico, porque el individualismo nos limita nuestras capacidades, porque Isaac y Rebeca, cuando ellos se unieron, ellos se complementaron. Entonces, cuando usted siente usted tiene sentimientos de individualismo, se siente que no necesita a nadie, entonces nadie va a venir a tu vida. Eso es obvio. Pero cuando usted tiene ese sentimiento de complemento, de que yo voy a complementar a otra persona, que yo voy a hacer feliz a la otra persona, de que mi vida va a ser el complemento de la otra persona, entonces es allí donde miramos el ejemplo de Rivka y Isaac. Cuando ellos se unen, entonces lo que le faltaba al otro, el otro lo complementó. Por eso ninguno de nosotros debemos sentirnos absolutos. Necesitamos de una sociedad, necesitamos de una familia, de una comunidad, necesitamos de una pareja. Nadie puede decir, a menos de que usted tenga dones especiales, pero todos necesitamos tener a otra persona en nuestra vida para poder ser completos. Necesitamos a alguien siempre. Imagínense ahorita con todas las restricciones que han habido en muchos países, mucha gente cayó en depresión porque el ser humano necesita interactuar, el ser humano necesita tener la sociedad en la que vivimos, salir, compartir, hablar, conversar, compartir las ideas, tener libertad de expresión. Lo necesitamos, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos hablar lo que pensamos, expresarnos. Eso es parte de nuestra vida, no podemos frenar eso. Por eso es tan importante entender esta parte. Todo lo que nos aporta, todo lo que nos aporta la sociedad, la familia, debemos de saber, por eso, respetar. A mí me encantó, por ejemplo, yo sentí muchísima alegría cuando yo miré a través de las redes sociales cómo se estaba
dándole la importancia que se merece, por ejemplo, las personas que venden, que andan de casa en casa vendiendo. Con esto de la pandemia, mucha gente valoró, antes como que no se tomaba muy, como que lo mirábamos así a las personas que andaban de casa en casa ofreciendo productos, pero ahora cuando vino la pandemia nos dimos cuenta lo importante y lo valioso que es que alguien lleve y nos preste un servicio llevándolo hasta nuestras casas. Por eso es que es tan importante, y la Biblia habla de manera tan profunda ese respeto que nosotros debemos de tenernos el uno al otro, no poder sentirnos superior a nadie, porque todos nos necesitamos el uno al otro. Ya no se diga, imagínense el caso de los matrimonios, ambos se necesitan, es un complemento. Entonces, nosotros vamos a atraer lo que destilamos, lo que en realidad somos, lo que usted es en su vida privada, en su vida allí donde nadie lo ve. Eso que es usted, esa es su verdadera personalidad, es lo que va a atraer. Y la distancia más grande que hay entre Dios y el hombre se llama arrogancia, se llama orgullo. Por eso es que por orgullo el Señor no soportó a Luzbel y lo tuvo que arrojar, lo tuvo que desechar. Por eso nosotros no podemos abonar a ese orgullo. Tenemos que trabajar mucho en nuestro ego, y eso se trata, por eso, de conocernos, de saber. A veces hay personas que son arrogantes en un área y humildes en otras. Tenemos que trabajar esa parte y creemos que somos muy humildes y en realidad no lo somos. Entonces debemos de trabajar esa parte. Y la parte más cercana que nosotros podemos tener a Dios es la humildad. Por eso dice que Él ve de lejos al altivo y de cerca al humilde. Y más adelante vamos a estar estudiando la vida de Moisés. Moisés fue el hombre más humilde que pudo existir de los patriarcas y de los hombres importantes de la Biblia. Y por eso es que él pudo ver casi cara a Hashem. ¿Por qué? Porque la humildad te acerca a Dios. La humildad no es ser tonto. La humildad no es que te van a pisotear. La humildad es que no es que te van a, no vas a tener dignidad. Porque la humildad va mucho más allá. Es una dimensión muy profunda que en su momento lo vamos a estar estudiando. En esta porción número 6 de la Torá también estamos estudiando cómo Rebeca no podía, luego que se casó, luego que se encontró con su esposo, no podía tener hijo. Y dice que Isaac oró a Hashem para que Dios le diera un hijo. Y entonces ella queda embarazada no de un hijo, sino de 2, de gemelos. Y en este contexto, yo sé que muchos ya conocen la historia de Rebeca, pero vamos a ir un poquito más allá de la parte histórica. Y vamos a ver qué representa Jacob y qué representa Esaú. La representación que nosotros podemos ver, lo que en algunas culturas se conoce como el yin yang, el mal y el bien, lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica. Esaú viene de la columna izquierda. Jacob viene de la columna derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Según el árbol de la vida, que es un estudio muy profundo de la Torá, habla de que los que vienen de la columna izquierda son todos aquellos seres que vienen del rigor. Y los que vienen de la columna derecha es la representación de la bondad y de la misericordia. Entonces, por eso vemos que las actitudes de Esaú eran totalmente diferentes a las actitudes de Jacob. Jacob era una persona dedicada al estudio de la palabra, era una persona que estudiaba los misterios y los secretos del cielo. Eso tal vez usted no lo va a ver textualmente en la Torá, pero cuando nos vamos más profundo en su raíz, en la historia y en todos los libros que están, digamos, alrededor de la Torá, que profundizan mucho, libros que también son kadosh, que son santos, podemos encontrar de que Esaú, por ejemplo, y eso está también en la Biblia,
Biblia, usted puede leerlo en todo el capítulo relacionado a este tema, en Bereshit, que lo daba al comienzo, Bereshit o Génesis capítulo 25 hasta el 28, usted se va a dar cuenta de que ahí él tuvo dos mujeres que eran heteas y que dicen que afligían el corazón de Rebeca. El comportamiento de Esaú era totalmente oscuro, era totalmente negativo. Dice que su cabello era rojo. El rojo siempre representa en el árbol de la vida y en las acciones visibles que nosotros podemos ver. Es una representación de lo negativo. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el mensaje que el Señor nos está dando? Cada uno de nosotros, cada persona en esta tierra tiene esa inclinación, dos fuerzas que están dentro de nosotros. Y por eso es que hemos venido a este mundo a reparar, hemos venido a este mundo a corregirnos. Usted no vino a corregir a la gente, usted vino a corregirse usted. Por eso es que el tema de la religiosidad siempre va a ir a juzgar a los demás. Cuando hablamos de Torah y cuando hablamos de manual de instrucciones, que es la Torah, habla de nuestro yo, de nuestra interioridad, del trabajo espiritual que cada cual debe de tener. No se trata de señalar a los de afuera, se trata de autoseñalarnos a nosotros mismos, valga la redundancia, de evaluarnos a nosotros, de hacernos un autoexamen cada vez que usted se va a la cama, cada vez que ya se va a acostar a dormir. Usted tiene que hacer un análisis, debe de aprender a pensar. Usted tiene que dejar a un lado el teléfono y empezar a pensar cómo actuó hoy, a pensar por qué habló de esa manera, por qué le gritó a su pareja, por qué habló mal de esa persona, por qué usted hizo lo que hizo, si estuvo bien, estuvo mal. Entonces, esa inclinación al mal y esa inclinación al bien son el trabajo espiritual que Dios quiere que nosotros día a día lo tengamos en cuenta y así podamos elevarnos. La espiritualidad se trata de que nosotros podamos elevarnos a la estatura del varón perfecto que fue nuestro amado Mashiach, o el Mesías como le conocemos. Entonces dice que debemos de elevarnos a esa estatura. Significa que tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de ser santificados, tenemos la capacidad de ser santos, porque Él es santo. Nosotros, la santidad, por eso yo les digo otra vez, no tiene nada que ver con la ropa, no tiene nada que ver con nada de las cosas que nos habían dicho antes. Se trata de actitudes, se trata de pensamientos, se trata de los secretos que tú tienes almacenado en tu corazón. Entonces, muchas veces esa inclinación al mal. Ahora vamos a romper un mito. Por ejemplo, hemos visto nosotros esa imagen religiosa de la lucha entre el diablo y Dios. Así lo etiquetan, ¿verdad? El bien y el mal creemos que es la lucha entre Dios y el diablo. Yo te voy a decir una cosa. Esa bajeza no cala, esa bajeza no tiene nada que ver con Hashem. Es más, es una blasfemia poder comparar a Dios con el diablo. Él no tiene que luchar contra el diablo porque Él es un ser superior a todo lo existente en el mundo. Él no tiene que medir fuerzas con el oponente. El oponente o el diablo, como usted le conoce, es solamente un sirviente, es un siervo de Hashem, es una persona creada, no tiene la más mínima fuerza para luchar contra Dios. La lucha del bien y el mal es la lucha que nosotros tenemos interno con nuestro yo, con nuestro ego, con nuestro orgullo. Todos tenemos, todos, por muy pastor, por muy líder, al mal,
Por eso es que a veces tiene pensamientos raros. Por eso es que usted a veces peca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa inclinación al mal, y por eso es que debemos de trabajar esa parte. Y también tenemos esa inclinación al bien, porque si no lo tuviésemos, no estaríamos en este mundo. Todos tenemos una parte buena y una parte negativa dentro de nosotros. Ahora, esa parte negativa no es el diablo. Esa parte negativa no son demonios. Ahora, el reino espiritual de las tinieblas, obviamente, que alimenta a esa negatividad con la que ya venimos, porque desde que Adán y Eva pecaron, ya venimos con esa inclinación al mal, y el oponente o el diablo, como usted le llama, hace de todo, ¿verdad? Él tiene esos servidores que son súbditos de él, que son sirvientes de él, que son espíritus inmundos y que alimentan esa inclinación al mal. Ahora, nuestra alma quiere conectar con Hashem. Por eso usted a veces amanece adorando al Señor, usted amanece riéndose, usted quiere ir a la iglesia, amanece con tanto deseo de servir, ahora sí, y de repente se le bajan las llantas, de repente ya no quiere nada, mira bonito pecar y se va. ¿Por qué? Porque hay esa lucha continua dentro de nosotros. Esa otra parte, que es la inclinación al mal, nos impide. La mayoría de la gente es esclava de esa mala inclinación, es esclava del placer sexual, es esclava del orgullo, es esclava de la comida. Esta inclinación al mal puede estar muchas veces alimentada entonces por el reino espiritual. Dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A quién le está hablando? Antes nosotros pensábamos que la gente que tenía espíritus inmundos era la gente que está fuera de nuestra iglesia. Pensábamos que eran aquellos que le decíamos mundanos. No, aquí el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos. O sea, dentro de nuestras iglesias hay mucha gente endemoniada. Hay pastores endemoniados que tienen este problema, y por eso es que debemos de limpiarnos. Y cuando habla de limpieza, está hablando de liberación, que es parte de los dones de sanidad, porque cuando alguien es liberado, también es sanado. Entonces, la liberación es parte de nuestro pan de cada día, es el pan de los hijos. Por eso cuando la mujer serofenicia le pide al Señor, a Yeshua, y le dice, quiero que me liberes a mi hija que está endemoniada, el Señor le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿De qué? ¿Por qué le llama pan a la liberación? Porque el pan es algo que se come normalmente. O sea, dentro de nuestras congregaciones deben de haber un ministerio que se enfoque en la liberación de los cuerpos. Entonces, tenemos esta mala inclinación, y todavía encima de eso tenemos a los espíritus que cuando uno le abre puertas, ellos entran, filtran, controlan esa inclinación al mal. Imagínense cómo está la vida de esa persona, totalmente mal. Romanos capítulo 7, verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo está diciendo Pablo. Por eso le digo, aquí no hay títulos que valgan. O sea, si nosotros le damos espacio, eso va a operar. Y dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo está diciendo. Entonces, esa lucha que hay dentro de nosotros, ¿cómo nosotros podemos vencer? ¿Cómo podemos hacer que la inclinación al mal se someta a la buena inclinación, a la columna derecha, a la columna del Gesed, de la bondad, como se dice en hebreo, Gesed, de la bondad, de la misericordia? ¿Qué debemos hacer? Debemos enseñarle al cuerpo a ser felices, pero enseñarles que esa felicidad depende del nivel espiritual que nosotros podamos alcanzar. ¿Y cómo
¿cómo voy a alcanzar ese nivel de felicidad? ¿Cómo yo voy a lograr ser feliz? ¿Cómo yo puedo lograr ser espiritual? ¿De qué depende? Depende de que ore mucho, depende de que cante mucho, depende de que adore mucho. ¿De qué depende? Depende del estudio de la Torá. Ahí está todo. Por eso Él dijo, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todos mis mandamientos. Y he aquí que yo vengo. Y entonces el Señor, el mensaje primordial, el mensaje más importante que el Eterno dejó a través de Yeshua, el Mesías, fue enseñar. Por eso es que este espacio es de enseñanza. Es una responsabilidad mía, es una responsabilidad de cada uno de nosotros enseñar su palabra. Y es por eso es que la espiritualidad, ¿cómo se aprende? Se aprende estudiando el manual. ¿Cuál manual? El manual de instrucciones, que es la Torá, que son los mandamientos que Hashem nos ha dejado en su palabra. Espero que este tema les haya interesado y espero que puedan compartir este video y que puedan darle me gusta para que pueda alcanzar más personas, para que este conocimiento llegue a más personas. Que el Eterno les bendiga y espero que les prospere, que les llene de mucha salud. Ya estamos en el mes número 9 de este año, 5782 es el año bíblico según la Torá. Entonces ya estamos bien encaminados, por eso hay tanto acontecimiento en el mundo y es importante que nosotros podamos entregarnos al estudio profundo de su palabra, que es lo que nos va a elevar y nos va a hacer que nosotros podamos ser también llenados de su presencia y que podamos pasar todas estas pruebas que vengan al mundo y que no nos afecten lo más mínimo a nosotros, porque estaremos guardados bajo esa promesa del guardián, de ese Shaddai, que es el guardián de las puertas de Israel. Bendiciones a todos, un abrazo enorme y desde acá, desde Nicaragua, les digo Shalom, Shalom, Shalom. Ven a tu lugar de reposo, Dios, con fortaleza y poder. Los que somos justificados hemos de cantar con gozo. Tú has escogido a Sión como tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, voz de la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria de Dios, la gloria de Dios. Hiciste un pacto con Abraham, continuo mantendrás.
La tuan camera yang lukis natain Sinskira pura luisa Manyang ramen kikai kesma Kupipa saklibrin Yang kau tengka berirasna Dosa miraman pruramba Kau rayas natan kaba Latuan kamay gramihta Kanjang ray latuan smay Latuan smay Berari karnik ababaku Kanjang ray latuan smay Latuan kamera yang lukis
babaku Kanjang Raila Tuansma Ila Tuansma Manlatuan ka karnika Kanjang Raila Tuansma Ila Tuansma Berani karnika babaku Kanjang Raila Tuansma Ila Tuansma Manlatuan ka karnika Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, voz de la humanidad. Te invitamos a descubrir los secretos y misterios de las Escrituras para su aplicación en la vida diaria en el programa Decodificando las Escrituras desde las raíces hebreas con la maestra de Torá Katia Padilla, todos los viernes a las 10 de la mañana. Desde Radio La Original 101.3 y vea la transmisión en vivo desde Facebook Live. Mashiach, ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Comunidad Sebaot de Frina Apóstoles presentó su programa Decodificando las Escrituras desde las raíces hebreas. Escúchenos todos los sábados por esta emisora. Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay.